Hola, 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 mis queridos artistas del ganchillo. Para este día tenemos un proyecto nuevo, el cual no vamos a necesitar lana ni trapillo. No vamos a usar ni lana ni trapillo y no va a ser nada tejido. No vamos a usar el ganchillo. Vamos a hacer un proyecto diferente. Para este proyecto le voy a enseñar qué vamos a hacer. Vamos a hacer estas muñequitas que no he terminado, pueden verla. Yo sé que la mayoría de las personas la hacen con hilo, ¿verdad? Pero yo quiero darles algo diferente, hacerlas diferente, ¿verdad? Esta no la he terminado, ¿verdad? Pero ahora les digo. Entonces, vamos a hacer una guirnalda con dos muñequitas de estas adornadas con flores, ¿verdad? Para este proyecto lo voy a poner sencillo, cosas que ustedes pueden encontrar cerca en una mercería o en una tienda de manualidades en sus países. Ahora les voy a decir. Yo tengo esta basecita, ¿verdad? De madera, pero lo que hice fue que vamos a hacer una con cartón. Entonces van a necesitar buscar un cartón de esas cajas que tenemos en la casa, pero que sea bastante duro. Ustedes saben que no sea muy flexible. Vamos a necesitar buscar dos cartones de 12 por 12, de 12 pulgadas por 12 pulgadas, dos, ¿verdad? Y va a ser para hacer esto. Vamos a hacer estos círculos, dos círculos. Ya yo hice el primero. Entonces, lo primero que van a necesitar es el cartón, 12 pulgadas por 12 pulgadas. Necesitarán unas tijeras y necesitarán una cuchilla de cortar cartón. Eso van a necesitar. Necesitarán también una glue gun o una pistola de EGA. Y necesitarán tour. Pueden encontrar el tour en sus tiendas de manualidades. ¿Ven? Van a necesitar por lo menos 25 yardas. Este es de ancho. Este tiene 6 pulgadas de ancho y de largo tiene 25 yardas. Es rosado, lo pueden ver. Van a necesitar también cordón o hilo de 2 milímetros. Que el grosor sea de 2 milímetros, por favor. Necesitarán un cordón de que se despeina, ¿verdad? Necesitarán 3 de 3 milímetros. Necesitarán aproximadamente, les voy a decir porque lo escribí aquí, 62 pulgadas, que es un total de 158 centímetros. Todo esto yo lo voy a escribir en la descripción del video para que ustedes sepan exactamente qué van a necesitar. Ya saben, necesitan esto. Esto es para el pelo de la muñequita. El tour que les enseñé es para el cuerpecito, la ropita. Vamos a necesitar este hilo que va a ser para el cuerpo, los brazos y las manitos, y van a necesitar alrededor de 30 pulgadas, que es un total de 77 centímetros. Este hilo es 1 o sea, 1 milímetro, un hilo de 1 milímetro. Estas bolitas, que es para la cabeza, esta es de 25 milímetros y esta es de 20 milímetros. Esta sería como para ser una niña y esta para ser una adulta. Esta es la cabecita. Yo escogí dos colores porque quiero hacer muñequitas de diferentes colores. Entonces aquí está. El cordón de 3 que elijan tiene que ser para el pelo. O sea, ustedes eligen qué color quieren el pelo. El mío es un color así como pumpkin. Yo le voy a hacer el pelo de este color. ¿Ok? Estas son las cosas. Vamos a necesitar también una cinta. ¿Ven? Cinta. Estas cintas solamente van a necesitar alrededor de 3 pulgaditas. Porque es para la ropita, para amarrarle la ropita. Así. ¿Ven? Está 3 pulgaditas. Y dice aquí que es 1/4 de pulgada. Y 3 pulgaditas necesitan, ¿ok? El grosor es 1/4 de pulgada.
Le dije las tijeras, necesitamos esta, la glue gun, y yo voy a usar estas flores que tenía yo hace muchos años guardadas por ahí. Estas florecitas van a ser para adornar mi guirnalda. Y esta es para ponerle en las manos a la muñequita que la quité de aquí. ¿Ven? Entonces, si quieren usarla, la pueden usar. Si no, pueden hacer la guirnalda sin decoración ninguna, solamente las dos muñequitas. Entonces, yo también tenía esto guardado, que son unas florecitas, y esto lo voy a hacer para ponerle en el vestido a la muñequita en la cintura. Entonces, estos son los materiales que necesitamos. Este cordón de 2 milímetros es para poner alrededor de nuestro cartón, ¿ok? Entonces, de este van a necesitar por lo menos 40 yardas. Para que no quedemos ni con mucho ni con poco, 40 yardas, ¿ok? Entonces, vamos ahora, manos a la obra. Lo primero que realizaremos será nuestra guirnalda. Voy a poner todas estas cosas al lado, ¿verdad? Aquí las puse al lado. Entonces, tengo aquí mi cartón precortado que les dije. Entonces, solamente tendría que cortar esta parte. Y por eso les dije que necesitaban la cuchilla. Entonces, esto es para yo poder entrar la tijera. Entonces, yo voy a cortar mi cartón la misma medida que este. Entonces, les dije que la medida del cartón es 12 por 12. Y el total, o sea, el círculo que vamos a hacer va a ser de 10 pulgadas. ¿Ven? Cartón 12 por 12 para que puedan dar las 10 pulgadas. Miren, ya aquí está terminado este. Estos dos los voy a pegar juntos para que sea más grueso. Le voy a decir más o menos. Vamos a ver. Tiene una, miren, tienen. ¿Ven? Aquí está. Pueden ver. Entonces, voy a terminar de cortar este para tenerlos los dos juntos y pegarlos. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Como les decía, ya pegué mi hilo, mi cordón aquí. Y lo que voy a hacer es darle vuelta todo alrededor. Voy a subir este encima, ¿verdad? De esta manera. Vamos a hacerlo así. Y voy a dar vuelta a todo alrededor de mi base que ya hicimos, que ya está pegada y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a ver aquí cuando ya yo haya terminado de dar vueltas. Nos vemos al final cuando estemos aquí para volver a pegar. Tienen que hacerlo, tienen que tratar de hacerlo todo que quede bien pegadito, uno al lado de otro. Cada vuelta que quede pegadito, una al lado de la otra, de esta manera. ¿Ven? Que no se separe nada. Vamos a ver. Así. ¿Ven? Así le vamos a hacer todo alrededor. ¿Ven? Si por ejemplo, cada vez que hagan por lo menos 15 vueltecitas, le ponen un poquito de glue gun de nuevo, le ponen un poquito de la pega caliente por si acaso se les quiere desatar, ¿verdad? Entonces, nos vemos ahora cuando hayamos dado la vuelta a todo alrededor de nuestra base. Estaba soltando más mi cordón. Aquí estoy. Okay.
una vueltecita más de aquí antes de. Ahora muevo la flor para acá, ¿ven? Y sigo de esta manera, así. Aquí, entonces ya saben cómo lo vamos a seguir envolviendo. Ven que no se nota. Voy a pegar un poquito más todo esto, así, así, ok, para que quede todo pegadito. Aquí está. Entonces nos vemos entonces al final. Ahora sí, les enseñé ya cómo hacerlo si no tienen las flores que ponerles, y si tienen la flor solamente tienen que hacer esta misma técnica, pasar por encima, ven, para ir guardando, pegando bien de esta manera, así, ven, que quede el alambre ahí todo guardadito. Pego para acá para que quede pegadito, sigo así, ven, hasta llegar a donde está la florcita, y después sigo de este lado. Nos vemos entonces en breve. De hecho, ya corté, como les dije, 30 yardas, y así se les hará más fácil. Entonces, ven, así, que quede bien apretadito. No apretadito que dañen la forma de su base, pero apretadito que quede todo juntito y uniforme. Aquí, así regresé. Sé que les dije que las iba a dejar sola, pero regresé. Es para que vean algo. Es para que vean cómo les voy a poner la pega. Le voy a poner la pega caliente. ¿Ven? Unas cuantas vueltas. Así. Vamos. Lo pueden hacer. A mí no se me, como lo tengo agarrado así, ven, lo tengo agarrado por aquí, por eso como que no se me desata. Pero yo sé que a veces nos pasa. Entonces, voy. Lo podría seguir así, o podría tomar, aquí tengo yo ya mis 2 cartones cortados, ¿verdad? Vamos a ver, tengo los 2 cartones aquí, y lo que haré es que voy a usar esta pega. No voy a usar la pistola con pega caliente, sino que voy a usar esta para pegar los 2 cartones, ¿verdad? Todo esto alrededor. Nada modesto, nada fino, solamente ponerle para que quede todo bien pegadito, todo alrededor, sus 2 cartones, ¿verdad? Vamos a ver este aquí, y lo voy a tomar, como este tiene tape, todo este alrededor lo voy a poner de esta manera para que pueda pegar, ¿verdad? Aquí está. Vamos a quitar este cartón de aquí abajo, que era solamente para mostrarles. Entonces, aquí ya lo tengo todo pegadito. Ustedes dejen un ratito que se quede pegado, o lo dejan las horas que sea necesario para que se peguen. Entonces, ¿qué voy a usar ahora? Voy a usar mi pistola de EGA, porque la pistola va a ser, miren, ahora voy a tomar la pistola de EGA y voy a pegar esta parte aquí, que no ven, en cualquier lugar, para montar alrededor, que es así. Vamos a ver aquí mi pega caliente, ponerle un poquitín aquí, ¿verdad? Le pongo un poquitín ahí y solamente subo y sigo pasándola, rellenando hasta el final. Ya saben, entonces ahora sí me voy, las dejo para que continúen haciéndolo hasta el final, ya saben. Otra cosita, yo lo estoy haciendo de esta manera, entrando y sacando, pero si a ustedes se les hace más fácil, pueden cortar, vamos a poner que 40 yardas, y lo que hacen es que la envuelven de esta manera, así, y van a ir pasando para que sea mucho más fácil para ustedes. Como a ustedes se les haga más fácil empezar a rellenar aquí con el cordón. Ya saben, nos vemos en breve.
Ya ven, estoy como a un cuarto de terminar, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, después que ya he hecho esta parte, vamos a empezar a instalar nuestras florecitas, ¿ven? Entonces de la manera que yo lo voy a hacer es, en vez de yo pegársela, no lo quiero pegar, entonces lo voy a hacer así. Voy a tomar y voy a poner, ¿ven? Viene todo pegadito. Entonces yo voy a entrar, esta creo que ustedes la encontrarán así mismo. Miren, le estoy entrando por aquí. Entonces la primera flor quedará así. ¿Ven? La arreglo bien. Vamos, esta es una hojita. Estoy arreglando bien la florecita aquí. Aquí está la primera hojita, la voy a poner así. Entonces voy a seguir pasando. Ven, miren. Así. De esta manera. Ya saben, esto yo lo estoy haciendo de esta manera. Si ustedes no tienen una florcita así para ponerle alrededor, no se preocupen, ¿ok? Lo pueden hacer, esperar, terminar su guirnalda así, con el color de su preferencia. Yo estoy usando blanco. Con el color de su preferencia, el color de su preferencia. Y esperar que yo termine la guirnalda para que empecemos a hacer las muñequitas. Miren, yo sigo de esta manera. Ven. Aquí. Me falta darle como una o dos vueltecitas más de esta manera. Aquí. Le voy a dar otra más. Aquí. Ahí estoy. Entonces ahora la voy a mover para acá para empezar a darle vueltecitas a todo esto alrededor. Para esconder el alambre de la flor. Luego arreglo las florecitas, ustedes saben. Pero mientras tanto voy rellenando todo. Así voy a ir haciendo. Uy, perdón. Ok, aquí estoy. Sigo dando vueltas. Aquí. Todo esto. ¿Ven? Así. Así yo lo voy a hacer. Tengo que quitarle hasta el precio ese. Vamos. Ok. Otra hojita. Entonces yo lo voy a poner. Okay. Así. Todo usando, rellenándolo con el hilo, con el cordón que tenemos. Entonces, ya saben cómo irlo haciendo entonces. Sigo aquí con ustedes un ratito más para que sigan viendo. Voy a desatar un poquito más mi cordón. Ya que lo super amarré. Aquí está. ¿Ven? Esta es una flor, aquí hay otra. Las voy a poner así para irlas separando. Pues tuve que dejar el otro cepillito que encontré y buscar este, porque no encuentro un peine. Entonces aquí voy a ver si con esto puedo hacer el pelo de la muñequita. Si yo no logro hacerlo, ustedes pueden hacerlo en su video, peinarlas, que quede todo bien bonito, bien uniforme. Vamos a ver. Oh, bueno, pues por lo menos está funcionando, vamos. Ok. Así. Es bueno conseguir el peinecito o el cepillo que es para macramé. Esto es un peine regular, un cepillo regular. Entonces es súper diferente, un poquito más difícil. Tengo que durar un poquito más de tiempo, pero bueno. Voy a hacer esto. Aquí también. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay.
Aquí se ve un poquito, está mucho mejor. Vamos a hacer esto. Vamos a ver. Estos son sus... Vamos a poner los bracitos aquí delante. Los bracitos vamos a medirlos y cortarlos porque está uno más largo que el otro. Ok. Aquí está. Entonces, ya aquí está mejor peinada la niña. Ok. A esta también tengo que hacerle lo mismo. Pero esta usé el hilo que es... este no es hilo peinado. Este es el que es trenzado. Entonces, lo usé así para que quede el pelo rizado. Ay, este es más fácil. Mucho más fácil de manejar, miren. Este se despeluca más fácil. Ay, yo sé que no se dice así, pero... Ok. Este es más fácil de que se ponga... Se abra. Entonces vamos a cortarla aquí para hacerle su pelito parejito. Aquí está. Creo que no escogí las mejores tijeras para este video, pero bueno, aquí van. Entonces, a este lado también le hago lo mismo. Miren, que quede su pelo los dos lados. Entonces, lo que voy a hacer, lo que tengo planeado hacer es, y que les voy a decir es esto. Yo voy a tomar mis muñequitas y las voy a sentar aquí. Entonces, vamos a ponerle los bracitos. Pueden sentarlas o pararlas. Entonces, para esto necesitaré de nuevo. Vamos a ver, vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla de una manera. Las quiero así. Vamos a hacerle su pelito de esta manera. Las voy a sentar a las dos aquí, que queden así. Voy a buscar la pistola caliente de nuevo. La pistola de glue, de pega, para ponerlas aquí. Y miren la florecita que yo tenía para ellas dos. Esta florecita, así, la van a agarrar ambas. Por eso yo las tenía. Les dije, no tienen ustedes que tener la florecita. Yo lo que voy a hacer es que como tengo el alambre aquí, ustedes ven, dejé el alambre aquí. Yo luego les enseño cómo lo hago. Voy a buscar ahora mi glue gun para pegarlas. Antes de enseñar el video, les quiero enseñar qué voy a hacer para poder, vamos a ver, mi cámara no me está ayudando. Vamos a ver cómo puedo poner esta cámara. Ok, vamos. Aquí detrás voy a tomar la cinta. Miren, esta es la cinta. ¿Se recuerdan? La cintita que tenía aquí, o pueden tomar hilo, lo que quieran, y le voy a pegar esta parte aquí para poderla enganchar o ponerla como encuadro en la habitación de nuestras niñas, o a quien se lo regalen, como lo quieran poner, ya saben. Ok, ya aquí estoy lista. Estaba poniendo conectando la pistolita y todo. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a poner un poquito de glue en el vestidito, en la parte de atrás del vestido. Vamos a ponerlo en el lacito, ¿verdad? Eso es para que pueda. Vamos a pegarla aquí, ¿ven? Vamos a ver. Esta es nuestra muñequita. Esta es la primera, la pegamos aquí con sus bracitos y su vestidito así. Ay, perdón. Aquí está, la pegué ahí, ¿ven? Aquí está. Toda linda ella. Ahora le voy a poner aquí también en la cintita. Le voy a poner, aquí está el glue. Y la voy a pegar aquí. Aquí está su pelito aquí. Vamos a... Okay. Vamos ahora a tomar la florcita que les dije
De esta manera voy. Yo las iba a poner como sentaditas, pero creo que de esta manera se ven más lindas porque se puede ver su vestido completamente. Voy a tomar la flor. Aquí tengo que cortarle. Aquí le voy a hacer un nudito a esta manito. Ven. Vamos a hacerle un nudito para que los brazos queden un poquito más cortos. Aquí está. Aquí. Voy a cortar aquí. Está su bracito. Y vamos a buscar dónde está el otro bracito que aquí está. Ven. Otro nudito aquí. Ya todo esto es para para arreglarlas mejor, para que queden mucho mejor, ok. Corto también en este. Y aquí están ellas dos. Vamos a hacerle su pelito de esta manera. Ok. Y aquí voy a tomar las dos. Aquí está. Voy a tomar mi alambre, ¿verdad? Voy a envolverle las manitos y voy a tomar esta de esta manera. Aquí está el alambre, ¿verdad? Y las voy a poner así. Esta es, pueden ver, no sé qué tengo que quitarle este del cabello de la otra. Aquí está ya. Ahí está. Estos son. Ok, vamos a quitar todo esto. Ok. Ahora voy a tomarles el videito con ellas paradas, viéndose mucho mejor. Ya saben, este ha sido mi video en esta ocasión. Ahora les enseño la otra parte y me despido. Ok. Aquí pueden ver ustedes, ya yo terminé mi guirnalda. Ya forré mi guirnalda con el hilo 2mm peinado, ¿verdad? El cordón 2mm peinado. Este es un cordón de algodón. Ustedes pueden usar el que quieran. Esto no tiene que ver a qué cordón usen. Y mis florecitas, ven qué bonito se queda. Pueden poner, cuando lo vayan a colocar, pueden hacerla de esta manera, del lado que ustedes quieran. Esto es preferencia de ustedes. Ya esta parte de nuestro proyecto ha terminado. Ahora vamos para la segunda parte. En nuestra segunda parte tomaré la cabecita, que es la bolita de madera de 25 milímetros. Aquí está, ¿verdad? Tengo también mi hilo de 1 milímetro, que es este, que tiene, les voy a decir ahora mismo cuántas pulgaditas tiene este hilito. Ahora este es uno. Aquí está, aquí les digo, tenemos ahora mismo en este hilo, este es 30 pulgadas, ¿ok? Este es mi hilo de 1 milímetro, tomé 30 pulgadas en el está. Aquí están mis 30 pulgadas, las voy a poner aquí. Este es el cuerpo, este es para el cuerpecito de nuestra muñequita. Entonces, aquí que tengo, aquí tengo mi cordón peinado 3 milímetros. El grosor es de 3 milímetros y yo tengo mi cordón peinado que es 62 pulgadas. Tengo 62 pulgadas, las cuales las voy a poner a mitad de esta manera. Voy a hacer aquí, tomo que quede derecho. Esperen, aquí está. Ok, aquí está. ¿Ven? Ahora vuelvo y la doblo de esta manera. No le he cortado todavía. Este es para el pelo, recuerden. Este es el pelo. Puedo hacer esto. Entonces lo puedo hacer más corto para el pelo o la puedo dejar de este mismo largo. Ya saben, yo usé 62 pulgadas. Entonces aquí les digo de qué largo va a tener mi pelo. Ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes quieren. Este es el largo de mi pelito. Más o menos 6 pulgadas. Vamos, 6
más o menos de 6 pulgadas cuando yo lo corte y lo arregle todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un hilito de este mismo, de esta manera, vamos, le voy a quitar un poco, ¿verdad? Así. Vamos, ok. Aquí yo le voy a quitar este poquito. Que no sea tan finito, ¿ven? Tomé unas cuantas hebras. Y esto va a ser para hacer simplemente esto. Voy ahora. Vamos a ver. Aquí está ya a mitad, ¿verdad? Esta parte. Vamos a ver. Tomo el hilito y amarro esta parte aquí. Pueden ver que quede así, que quede de esta manera, mitad y mitad. Entonces la voy a amarrar aquí. Le voy a hacer amarrar a la primera vez y ahora que quede bien amarradito, le hago un pequeño nudito. Hago un nudo. Ahí está amarrada. ¿Ven? Ahora estos dos hilitos que están aquí, lo voy a pasar por mi cabecita, por la cabecita de mi muñequita que estamos realizando. Los dos hilos, vamos, que pasen los dos. Vamos, aquí está el otro. Okay. Aquí están los dos hilitos. ¿Ven? Ahora, ¿qué hago? Tomo este y voy a hacer esto simplemente. Recuerdan, este es el hilo del cuerpo que tiene 30 pulgadas, ¿recuerdan? Entonces, este hilo está aquí en 2. Yo lo doblé en 2, como pueden ver. Y ahora lo voy a colocar aquí, de esta manera. La mitad, ¿ven? Mitad. Ahí. Que quede aquí. Entonces voy a amarrar. Voy a hacer un nudito de nuevo. Vamos a hacer esto. 1. ¿Ven? 2. Vamos, 2. Este es el tercero. 3 nuditos le van a hacer de esta manera. Entonces pueden ustedes ver cómo quedó mi trabajo. Ven, que será también el de ustedes cuando lo hagan. Espero que este video les haya gustado, que este pequeño tutorial les gustara, que lo puedan hacer. Ya saben, algo fácil, pueden usar los hilos que tienen en la casa, el tour lo pueden comprar en un solo color, o sea, es fácil y es económico. Pasen ustedes un bendecido día, Dios las continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo video. Si quieren, me pueden seguir en Instagram. Pueden también darle mano arriba a la campanita para que se enteren cuando mi próximo video esté disponible. Ya saben, pasen bendecido día. Cuídense. Aquí encontré este peinecito. No encuentro el peine que tenía para este video, pero bueno, aquí vamos a hacerlo. Aquí vamos. Voy a mover todas las cosas a un lado, todo lo que he usado. Recuerden, esta muñequita es 20 milímetros la cabecita y este es de 25. Vamos a ver si con esto puedo peinar más o menos a mi muñequita. Aquí, entonces ahora hice 3 nuditos. Ahora lo que voy a hacer es, pueden ver, con este voy a hacer yo ahora 2 nuditos. 1 y 2. Esto lo hago es para que quede bien amarrado. Este es el cuerpo, este es el cuerpecito. Aquí está. ¿Ven? Este sería el pelo, el cual todavía no he cortado ni he peinado. Entonces este es, vamos a dejarlo así, vamos a cortarle
esta partecita aquí. Aquí ya lo corté. Ahí está. Entonces vamos a cortar también el pelito. Y vamos a emparejarlo. Más tarde cualquier cosa lo peinamos. Ya saben. Esperen, estoy agarrando las tijeras como no es. Vamos. Aquí está. Aquí. Ahí está. Voy. Estas tijeras no me están ayudando. Tengo, ok, aquí estoy. ¿Ven? Todo esto lo emparejamos. Vamos, ahí está. Ok. Esta partecita aquí todavía. Ok, ya. ¿Ven? Vamos a echar esto para esa. Ok, aquí está. Este es el pelo que lo vamos a peinar ahorita. Que hasta ahora ya tenemos la cabecita, el pelo y el cuerpo. El cuerpecito que es el torso y los piecitos de la muñequita. Entonces, ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros simplemente vamos a tomar para hacerle el vestido 60 yardas de tour, ¿verdad? 60 yardas, exactamente 60. Perdón, no son 60 yardas. Perdón. Si no borro esta parte del video, ya saben que no son 60 yardas. Son 60 pulgadas, a eso me refería. 60 pulgadas. 60 pulgadas del tour. ¿Verdad? Aquí yo tengo el tour. Ven, ese lo tengo, mírenlo aquí. Corto donde esté las 60 pulgadas. Mírenla aquí. Aquí he de cortar en esta parte. Vamos. Ustedes pueden hacer el vestidito más pomposo, que tenga mucho más material para que se vea mucho más, como más abiertito, así como esos vestiditos de princesa. O lo pueden decidir dejar así, simplemente 60 yardas. Aquí seguimos entonces. Aquí tengo yo mis 60 yardas que las voy a poner de esta manera también. ¿Ven? Mitad y mitad. ¿Ven? Dos partes. Vuelvo ahora y tomo esta otra parte y de nuevo hago esto. ¿Ven? Ahora voy a cortar solamente una parte. Esta parte no se corta, ¿verdad? Solamente se va a cortar esta parte. Aquí está. Cortan esa parte y ahora tienen esto así abierto. ¿Ven? Pueden agregarle más. Ustedes saben, más tour. Yo, de mi parte, como este tour es tan finito, creo que le agregaré un poco más de tour. Aquí tengo. Estas son 1, 2, 3, 4 partes. Cada una de 15. Vamos a ver de cuántas. Vamos a ver. Exactamente. De 15 pulgadas cada partecita. ¿Ven? Entonces voy a poner un poquito más de tour para que el vestidito quede más, quede más lleno. Vamos a ponerle la palabra lleno porque no encuentro una palabra. Vamos a ver, tengo el tour aquí. Entonces, esta es otra parte, ¿ven? Aquí, esta es otra. 2, 3. Aquí estoy, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que estoy haciendo es cortando 6 partecitas más para el vestido. Vamos a poner
aquí. Estas son 4 partes. Aquí tenemos 4. Y le estoy agregando 6 más. Vamos a quitarle entonces esta. Vamos a hacer así. Ven de nuevo. Tomamos, ahora sí. Ponemos en mitad. Y le quitamos esta partecita de nuevo como hicimos en la anterior. Entonces en total vamos a tener 10 partes, cada una de 15 pulgadas. Entonces ustedes sacan 10 partes de 15 pulgadas, son 150 pulgadas tengo aquí ya. 150 pulgadas de tour. Lo voy a tomar aquí. ¿Ven ustedes? Miren la cabecita. Este es el cuerpecito. Ahora, ¿qué hago? Ahora voy a abrir mi hilo y voy a amarrar el tour por mitad. ¿Ven? Por mitad. Lo voy a amarrar con este hilo. Tomo el tour. Dije que por mitad, ¿verdad? Todavía aquí por mitad. Voy a hacer esto para que no se me confundan. Aquí está. Lo tomo. Vuelvo y veo que esté por mitad. Ahí está. Y voy a amarrar con nuestra. Ven, voy a amarrar de nuevo. 1. Ven. Aquí. Que quede aquí. Así. Amarro. 1. Amarro 2 veces. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Para los bracitos, yo voy a tomar solamente 8 pulgaditas del hilo de 1 milímetro. 8 pulgaditas solamente. Y vamos a medirlo. Es aquí. 8 pulgadas. ¿Ven? Voy a tomar 8 pulgaditas aquí. Voy a cortar mi hilo de 1 milímetro aquí. Y voy a hacer esto. Aquí está. Ya hice el nudito. Y lo que voy a hacer es amarrar. ¿Ven? Los largos. De esta manera. Pongo el cortito en medio de los dos. Y amarro. Vamos. Una vez. Aquí está. Ahora agarro los cortitos. Y amarro. Una vez. Y los halo los 4. Aquí están. Agarro ahora estos dos. Y vuelvo y amarro. 2 veces ahora. 1. Y 2 veces. Aquí está amarradita. ¿Ven? Ahora tomo la muñequita, que aquí ya la pueden ver. Recuerden, estos son los bracitos. Miren, los bracitos los saco por aquí. Y saco ahora el otro bracito de este lado. Ahí están. Y los piecitos, que son los hilos largos. Mírenlos aquí. Los coloco de esta manera. Aquí está. Y halo el vestidito de la muñequita así. Vamos a alar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos son los bracitos, ya saben. Entonces, este es el vestidito. Y aquí, esta va a ser la cinturita de la muñequita. ¿Ven? Sus bracitos están aquí. Aquí están los dos. Vamos ahora a tomar. Vamos a tomar la cinta. Recuerden que tenía yo la cinta aquí. Y ustedes pueden decidir pegarla detrás
o hacerle un pequeño lacito, que es lo que yo voy a hacer. Voy a tomar la cintita aquí. Vamos a cortarla. Van a cortar a su gusto. Esta vez no les voy a decir cómo cortarlas. Entonces toman así la cinta de esta manera la pasan y amarran detrás, vamos, detrás de la muñequita aquí, del cuerpecito. Vamos a amarrar. Ahora sí voy a cortar para poderla amarrar. Recuerden que todo lo voy a escribir, todo lo que usé lo voy a escribir con las medidas en la descripción del video. ¿Ok? Todo va a estar escrito en la descripción del video. Vamos entonces así. Ya hice esto. Voy a ver si me da, si es largo suficiente como para hacerle un lacito detrás. Aquí voy, aquí. Bueno, más o menos me ha quedado el lacito. Ahí está. Vamos a alar un poquito para luego. Voy. Ok, aquí. Quieren lo hacen un poquito más largo para que no se le haga tan difícil. Vamos, aquí está. Ok, ya. Aquí lo voy a dejar yo. Ok, así. Aquí está. El vestidito, estos son, ven, aquí están los bracitos. Esta es la muñequita. Tenemos que peinarla, tengo que buscar el peine, que también no les puse eso, que necesitan un peine o un cepillito que puedan usar para peinarlas. Miren, esta es una de mis muñequitas. Vamos, estos son los piecitos. Miren los piecitos. Yo lo que hago es que les hago un nudito aquí. Vamos. Les hago un pequeño nudito así, ¿verdad? Y corto. Ahí está. Vamos a hacerle el otro nudito. Esta sería, yo usé, recuerden que usé la cabecita, una bolita de madera de 25 milímetros. En la otra muñequita que les voy a enseñar ahora, que tampoco he peinado. Vamos, estoy sacando. Ok, aquí. Vamos. Ahí están los dos piecitos. A los bracitos también le puedo hacer lo mismo. Ahora les enseño esta. ¿Ven? Miren. Esta es una morenita igual que yo. Estos son los bracitos que están un poquito largos. Se los puedo cortar. Entonces ahora lo que voy a hacer es que las voy a esterilizar. A esta le puse esta florecita aquí de estas que tengo. A esta solamente le hice el lacito. Entonces vamos a peinarlas, estilizarlas, esa es la palabra, para luego colocarlas aquí en nuestra guirnalda. Ya saben, esto es, voy a buscar el peine y regreso para que la peinemos y las pongamos lindas.